pam, 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 tan, 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 tan. Bueno, esperen que siento un poco más esto. Tan, 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 tan. Siempre, siempre elevar la energía. Estamos en eso, ¿verdad? Estamos con David Hawkins, estamos con los distintos niveles de frecuencia, estamos con los distintos niveles de emoción. Entonces, ¿a dónde vamos a poner nuestra energía? Ahí. Vamos a hacer lo que estamos leyendo, porque si no es solo información, como dice Einstein. Así que hoy comenzamos el capítulo 4 de Dejar ir de David Hawkins. ¿Y comenzamos a qué? A hablar sobre X emociones. Y en este caso vamos a hablar en este capítulo sobre la apatía y depresión. Ok, empezamos por abajo, pareciera. Dice, la apatía es la creencia no puedo. ¿Cuántas veces en tu vida te encontraste ahí, en el no puedo? Es la sensación de que no podemos hacer nada acerca de nuestra situación y nadie nos puede ayudar. Ese es otro tema, ¿verdad? Porque, ¿por qué no levantamos la mano y no pedimos ayuda? No es lo mismo que un equipo de 11 personas incluso juegue al fútbol por sí solo que con un entrenador. Hasta un equipo profesional tiene un entrenador. Imagínate todo lo que pueden lograr si tan solo pides apoyo. Entonces, es la sensación de que no podemos hacer nada acerca de nuestra situación y nadie nos puede ayudar. Es la desesperanza y la impotencia. Se asocia con pensamientos tales como ¿a quién le importa? ¿De qué me sirve? Es aburrido. ¿Por qué molestarse? No puedo ganar de ningún modo. Este es el panel exhibido por el Llore, el taciturno personaje de Winnie the Pooh, que en los dibujitos animados dice, oh, bueno, no haremos nada bien de todas formas. Desaliento, derrota, imposible, demasiado duro, solo, darse por vencido, aislado, separado, retirado, cortado, desolado, deprimido, empobrecido, frustrante, pesimista, descuidado, sin sentido del humor, vacío, absorto, ocioso, desamparados, fracasado, demasiado cansado, desesperado, confuso, olvidadizo, fatalista, demasiado tarde, demasiado viejo, demasiado joven, mecánico, condenado, negativo, triste, inútil, perdido, sin sentido, deprimente, indiferente. El propósito biológico de la apatía es el de pedir ayuda, pero parte de la sensación es que no es posible ninguna ayuda. Gran parte de la población mundial está funcionando en el nivel de la apatía. Para ellos no hay ninguna esperanza de ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas, ni de que llegue ayuda de cualquier otra parte. La personalidad media suele ser apática. Escuchá, la personalidad media. No está diciendo un 10%, un 1%, está diciendo la personalidad media. Suele ser apática en varias áreas de la vida, pero solo periódicamente se enfrenta abrumadoramente a la apatía como situación de toda su vida. Solo periódicamente se enfrenta abrumadoramente, o sea, que sobrepasa la apatía en su vida. Hola, hola, acá Elevando Conciencia, leyendo a David Hawkins, estamos leyendo sobre la apatía. La apatía indica una falta de energía vital y está cercana a la muerte. Esto se observó durante el bombardeo en Londres de la Segunda Guerra Mundial. Los niños fueron trasladados a guarderías remotas en zonas seguras de Inglaterra, donde sus necesidades físicas, nutricionales y médicas fueron también atendidas. Sin embargo, los niños desarrollaron apatía y comenzaron a empeorar. Perdieron el apetito y la tasa de mortalidad fue alta. Se descubrió que la apatía era el resultado de la falta de cariño y cercanía emocional con una figura maternal. ¡Wow! Era un estado emocional no físico. Sin amor y afecto perdieron la voluntad de vivir. Ok, estoy leyendo sobre la apatía. ¿Cuántas personas ingresan a este estado por creer que no pueden y por no pedir ayuda? Y comienza un aislamiento
y comienza un me siento fracasado y no hay nada que hacer. Y acá lo que dicen es que es esta falta de amor y afecto. Nos aislamos cuando en realidad la puerta para poder incrementar nuestra energía y nuestro sentir está en el acercarnos. En nuestro país vemos áreas económicamente deprimidas donde toda una población se vuelve apática. Encima de eso, o sea, hablo como si fuera algo ajeno y todos lo tenemos. Cuando las personas de estas zonas aparecen en noticias de la televisión, a menudo lo hacen con comentarios tales como: cuando el cheque de la asistencia social se agote, supongo que enfrentaremos el hambre. No hay esperanza para nosotros. Hola, José. Los sentimientos de apatía, estoy leyendo capítulo 4 de David Hawkins de Dejar Ir, y este capítulo es sobre apatía y depresión. Así que, por lo que estoy notando, vamos a ir leyendo emoción tras emoción para poder comprenderlas, para poder identificarnos dónde estamos siendo esa emoción y qué requerimos para poder salir de ahí. Los sentimientos de apatía, en nuestro país vemos áreas económicamente, bueno, eso ya lo di. Los sentimientos de apatía en relación a la técnica del dejar ir pueden aparecer como resistencias. Estas pueden tomar la forma de actitudes y pensamientos tales como: no va a funcionar de todos modos. ¿Cuál es la diferencia? No estoy preparado todavía para esto. No puedo sentirlo. Estoy demasiado ocupado. Estoy cansado de dejar ir. Estoy demasiado abrumado. Me olvidé. Estoy demasiado desesperado. Estoy demasiado dormido. La manera de salir de la apatía es chan, 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 recordarnos a nosotros mismos nuestra intención, que es la de conseguir ser más y más libres, para ser más eficaces y felices y dejar la resistencia a la técnica. No puedo, frente a no quiero. Otra manera de salir de la apatía es ver el pago que estamos recibiendo de no conseguir salir de las actitudes apáticas. El pago puede darse en excusas encubiertas que en realidad son miedo, ya que en realidad somos seres muy capaces. La mayoría de los no puedo no. La mayoría de los no puedo son en realidad no quiero. ¡Buah! Tremendo. Tras los no puedo o los no quiero, con frecuencia hay miedo. Entonces, cuando nos fijamos en la verdad de lo que está detrás de la sensación, ya hemos ascendido en la escala de la apatía al miedo. El miedo es un estado de energía superior al de la apatía. El miedo, por lo menos, nos empieza a motivar a la acción, y en esa acción podemos volver a entregar el miedo y pasar a la ira, el orgullo o el coraje, todos los cuales son estados superiores a la apatía. Tomemos un problema humano típico y tracemos cómo funciona el mecanismo de la entrega para liberarnos de una inhibición. ¡Guau, qué bien! O sea, vamos a tener, por lo que voy comprendiendo hasta ahora, vamos a tener un ejemplo en cada emoción de cómo traspasarlo, de cómo vivirlo con la técnica que David Hawkins nos otorgó. Entonces, hablar en público es una de las inhibiciones más comunes. En el nivel de la apatía, en esta área decimos: oh, no me es posible hablar en público, es demasiado agobiante, nadie querrá escucharme de todas formas, no tengo nada más que decir. Si nos recordamos a nosotros mismos nuestra intención, veremos que la apatía no es más que encubrir el miedo. Ahora, la idea de hablar en público es aterradora. No hay ninguna esperanza. Esto trae al respecto una cierta claridad. Los hechos no son lo que no se puede, sino simplemente les tenemos miedo. En la medida en que este miedo llegue y se deje, nos volvemos más conscientes de que tenemos el deseo de hacer las mismas cosas que tememos. O sea, queremos hacer las cosas a las cuales le tememos. Ahora, al observar el deseo, o sea, quiero, de hacerlas, ahora al observar el deseo que está bloqueado por el miedo y tal vez agravado por algún sufrimiento por la pérdida de oportunidades en el pasado, surge la ira. Súper bien. O sea, si bien son emociones bajas, estamos escalando. En este punto ya hemos pasado de la apatía al dolor, al deseo, hasta llegar a la ira.
En la ira hay mucha más energía y capacidad de acción. La ira, a menudo, toma la forma de resentimiento, como el resentimiento de aceptar hablar en público y ahora sentirnos obligados a hacerlo. También hay ira por nuestro miedo, que ha bloqueado los logros en el pasado. Y la ira conduce a la decisión de hacer algo al respecto. Esta decisión podría tomar la forma de un curso de oratoria, de pasar a tener apatía, es decir, definitivamente no tengo ninguna oportunidad en la vida, ni no puedo, y no, etc. Pasamos entonces a, ok, tengo un deseo y siento ira porque en un pasado no aproveché alguna oportunidad o no tomé una oportunidad. Y ahora paso a querer, porque tengo el deseo, hacer un curso de oratoria. Está muy bien, o sea que ese miedo que se transformó en ira me está llevando a la acción. Al inscribirnos en un curso de oratoria ya hemos ascendido hasta la energía del orgullo, en la que por fin cogemos el toro por los cuernos y estamos haciendo algo al respecto. De camino al curso de oratoria de nuevo surgirán más miedos. En la medida en que sea constantemente reconocido y entregado, nos daremos cuenta de que tenemos coraje, al menos en nuestra capacidad para hacer frente a nuestros miedos y tomar medidas para superarlos. El nivel del coraje tiene muchísima energía. Esa energía toma la forma de dejar ir el miedo residual, la ira y el deseo, de modo que en medio de la clase de oratoria de repente se experimenta la aceptación. Con la aceptación se está libre de resistencias que habían tomado anteriormente forma de miedo, apatía e ira. Recordamos que ayer Hawkins nos dijo en el capítulo 3 que el coraje es lo que está en el medio entre las energías negativas o bajas y las energías más elevadas. No son negativas, son bajas, energías bajas. Entonces, el nivel de coraje tiene muchísima energía, es decir, es el punto de inflexión. Con la aceptación se está libre de resistencias que habían tomado anteriormente forma de miedo, apatía e ira. Ahora empezamos a experimentar placer. Hay autoconfianza por la aceptación. Puedo hacerlo. En el nivel de la aceptación hay una mayor conciencia de los demás, de modo que en la clase oratoria nos damos cuenta del dolor, el sufrimiento y la incomodidad de los demás miembros de la clase y comenzamos a preocuparnos por ello. O sea, comenzamos a estar en servicio, en prestar atención, en estar atentos a la otra persona, en dar amor. Con la aparición de esta compasión hacia los demás, hay una pérdida de autoconciencia, es decir, dejo de poner el foco en mí y comienzo a verte. Con la aparición de la abnegación vienen momentos de paz. En el camino de casa a la clase experimentamos una satisfacción interior, la sensación de que hemos crecido, que hemos compartido con los demás. ¿Qué aprendiste hoy? Compártelo, escríbelo, díselo a alguien, lo que sea que hayas aprendido hoy. Comparte, comparte, comparte. En la experiencia de compartir nos hemos olvidado de nosotros mismos por unos momentos y nos hemos preocupado más por la felicidad de los demás. Hemos experimentado el placer de los logros de los demás. Qué lindo cuando naturalmente alguien celebra un logro de otro. En este estado hay una gracia transformadora de el descubrimiento de nuestra compasión interior, un sentimiento de conexión con los demás y una compasión por su sufrimiento. Con el pleno desarrollo de esta progresión podremos compartir con los demás que tuvimos miedo de hablar en público, los pasos que dimos para superarlo y el éxito que experimentamos, cómo aumentó nuestra autoestima y los cambios positivos en nuestras relaciones. Es que seguramente algo en tu vida avanzaste en algo o has pasado una etapa que fue más. Compartir es una manera de agradecimiento totalmente, gracias. Seguramente en tu vida has pasado alguna parte de iniciática a una parte de turbulencia y finalmente una parte en la cual ya estás en este sentimiento de logro. Entonces, desde ese logro podés ver a otra persona que está caminando, tal vez
haciendo esos pasos, tal vez en otro rubro, tal vez en otra empresa, tal vez con obviamente otra pareja, bueno, no sé qué tan obvio, pero con otra pareja, con otra relación, y si vos ya viviste, experimentaste eso, desde ese otro lado del río, por decirle de alguna manera, ves a la otra persona con compasión y puedes servir, es decir, puedes compartir cuáles fueron tus pasos, puedes servirle a la persona o puede que no, eso ya dependerá de la persona si lo toma o no lo toma, si le resuena o no le resuena, más podés compartir eso que has experimentado, que has vivido. Hay mucha información que puedes compartir. Toda esta progresión es la base de, bueno, con el pleno desarrollo de esta progresión podremos compartir con los demás que tuvimos miedo de hablar en público, los pasos que dimos para superarlo, el éxito que experimentamos, cómo aumentó nuestra autoestima y los cambios positivos en nuestras relaciones. Toda esta progresión es la base de gran parte del poder de los grupos de autoayuda, el intercambio de experiencias interiores de los más bajos hasta los más altos niveles de la escala de emociones. Ahora entendemos por qué, ¿verdad? ¿Para qué existen los grupos de autoayuda? O sea, ¿cómo escuchar a otra persona que ha experimentado X cosa me sirve a mí? Bueno, acá hay una explicación. Lo que al principio parecía formidable y abrumador ha sido superado y manejado, con el consiguiente aumento de la vitalidad y el bienestar. Este aumento de la autoestima luego se vierte en otras áreas de la vida y el incremento de la confianza deriva en una mayor abundancia material y capacidad en la destreza profesional. En este nivel, el amor toma la forma de compartir y animar a los demás, y nuestras actividades son constructivas en vez de destructivas. La energía irradiada es entonces positiva y atractiva para los demás, lo que resulta en una retroalimentación positiva constante. ¡Pum! Ahí está todo. Ya está. Ya está, con esta información, o sea lo que sea que estés experimentando en la vida, sea lo que te dediques, este es el paso a paso para decir, ok, yo experimenté esto, yo puedo aportar de esta manera, yo puedo compartir esto, porque lo experimentaste. No requerís ningún título para poder compartir qué es lo que experimentaste en tu vida y cómo traspasaste eso que traspasaste. Una vez que hemos experimentado esta progresión de la escala de las emociones, en cualquier área particular empezamos a darnos cuenta ahora de que se puede hacer en otras áreas que han sido limitadas en nuestras vidas. Detrás de todos los no puedo, hay simplemente no quiero. Los no quiero significan tengo miedo a, o me da vergüenza, o tengo demasiado orgullo para intentarlo por temor a que podría fallar. ¿O qué tema ese? Detrás de todo ello hay ira hacia nosotros mismos y las circunstancias generadas por el orgullo. Reconocer y dejar ir estos sentimientos nos lleva al coraje y desde ahí, finalmente, a la aceptación y la tranquilidad interior, al menos en lo que se refiere al área que ha sido superada. La apatía y la depresión son los precios que pagamos por habernos conformado con y haber creído en nuestra pequeñez. Es lo que pasa por haber jugado a ser víctimas y permitirnos ser programados. O sea, cada vez que creas tener un problema es porque te olvidaste de quién eres. Ya está, es solo eso. Es el precio que tenemos que pagar por haber confiado en la negatividad. Bueno, lo anterior dice, es lo que pasa por haber jugado a ser víctimas y permitirnos ser programados. Bueno, acá José me escribió en privado y me compartió un link de otra coach en donde ella también está nombrando las distintas, cómo calibran las distintas emociones y habla de que hay que estar atentos a todo lo que nos rodea, desde el contexto de las personas y qué es lo que decimos y qué es lo que escuchamos, qué es lo que vemos. Cuando prendemos la tele, estamos viendo, bueno, si ves noticias, estás viendo negatividad todo el tiempo. Y la mente no sabe qué es real y qué no lo es. No sabe tu mente que esos disparos que ves en una película o serie de Netflix
son o no son reales, no entiende la mente que están pasando en una tele o que están pasando al lado tuyo. Lo experimenta como real. Si no, ¿cómo explicás que podés ponerte a llorar? Porque personajes que sabés que están con un guión, o sea, que no es real, te pones a llorar porque te generó una emocionalidad. ¿Por qué salivas cuando ves una publicidad de comida? Porque no interpretás qué es lo real de lo que no. O sea, tu mente no lo interpreta, no lo distingue. Entonces, todo lo que ves lo crees real. Es decir, si te la pasás viendo series de narcotráfico, si te la pasás viendo series de maltrato a la mujer, a los animales, no sé, lo que sea que estés viendo, cómo roban, cómo violan, cómo todo eso se está archivando en tu mente. Y tu mente es todo tú, es todo tu cuerpo. El cerebro está acá, que es lo que solemos asociar de dónde está el cerebro. Físicamente podemos entender dónde está el cerebro, más la mente está en todo. Entonces, todo cuenta, todo lo que escuches, todo lo que veas, todo se programa en tu mente, queda como archivos mentales. Te hace experimentar en cada una de tus células una frecuencia. Entonces, todo cuenta. ¿Qué es lo que querés comenzar a decir, a verbalizar? ¿Qué es lo que querés que salga de tu boca? Todo lo que sale de tu boca lo aprendes. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Reafirmándolo. Si yo digo, tengo miedo, estoy reafirmando que tengo miedo. Y si voy a sentir que tengo miedo y voy a decir que tengo miedo y luego voy a sentir que tengo miedo y voy a reafirmarlo y finalmente entro en un bucle de que creo que tengo miedo. Entonces tengo miedo. Es literal así. Entonces, ¿qué es lo que querés que salga de tu boca? Por eso decimos, compartí lo que hayas aprendido. ¿Para qué? Para aprenderlo. Enseñá lo que sea que sepas, que sea positivo, a favor, que genere vida, no que destruya la vida, que genere vida y lo vas a aprender. Y cada vez eso va a ser en tus células una vibración diferente. Y lo que proyectes va a ser de una vibración diferente. Acá está calibrado, o sea, cada emoción tiene una vibración. Punto. No estoy hablando de magia, no estoy... O sea, y está científicamente comprobado. Y se puede medir la energía hoy gracias al cielo. Pero no significa que porque hoy se puede medir, hoy es real y antes no lo era. Entonces, allá donde aún no crees en algunas cosas, es porque simplemente como la ciencia no alcanzó a demostrarlo, aunque para mí el ejemplo más bonito es el de las moléculas. Que una molécula acá afecte a una molécula que había estado asociada, que se separó y que está del otro lado del planeta, se mueve esta molécula y se mueve la otra. Se mueve esta molécula y se mueve la otra, por más distancia que haya. Entonces, si eso ya se demostró, ya, somos energía, no hay vuelta que darle. Todo muy digitado para bajar la frecuencia de todos. Bueno, claro. Incluso en el link que me habías enviado, que me habías compartido, lo que decía es los medios masivos de desinformación. Cuando leemos también requerimos ver qué estamos leyendo, ¿verdad? Ver cuáles son las fuentes y demás. Porque que estén diciendo los medios masivos de desinformación ya es un pensamiento, un punto de vista, una subjetividad. Yo pienso igual, ¿eh? Yo definitivamente no, en un momento de mi vida dije, chau tele, y no existe la tele para mí. Entonces, más que ahí ya te está dando información que vos vas a interpretar, la lectura, que es lo que estás diciendo. Todo muy digitado para bajar la frecuencia de todos. Ok. Cada enfermedad, al fin y al cabo, es bajar la frecuencia vibratoria. Entonces, tener esta información te sirve para estar saludable. Punto. No le demos vuelta. Entender cada emoción que es parte nuestra y que vamos a atravesar en distintas partes de nuestra vida es necesario para comprendernos, para entendernos, para conocernos a nosotros mismos y para, una vez que nos damos cuenta, tener una herramienta
para poder utilizarla, para poder transformar nuestra energía, nuestra vibración y por ende nuestro sentir, nuestro bienestar. Así que me encanta que estemos acá compartiendo y elevando nuestra conciencia. Vamos con todo. Mira, justo. El precio que tenemos que pagar por haber confiado en la negatividad es lo que resulta de resistir la parte de nosotros mismos que es cariñosa, valiente y grandiosa. ¿Por qué? Claro, el lado opuesto de la apatía es el amor. Entonces, cuando estamos en apatía, nos estamos resistiendo al amor. ¿Por qué te vas a resistir a esa parte que es cariñosa, valiente y grandiosa? Sí, acá entra lo de que nosotros creemos que estamos accionando desde la lógica y siempre accionamos desde la emoción. Porque si yo te digo, claro, estar en apatía no tiene sentido. No tiene sentido estar en apatía. No tiene sentido estar negativo. No tiene sentido. O sea, es mucho más bonito estar en felicidad, en amor y en alegría. Claro, es totalmente lógico. No actuamos por lógica. Y ahí está lo del 5% y lo del 95%, ¿no? Lo del consciente e inconsciente. Entonces, vamos. Es el resultado de dejarnos ser invalidados por nosotros mismos o por los demás. Es la consecuencia de mantenernos nosotros mismos en un contexto negativo. Ahí dice mantenernos nosotros mismos, o sea, es hacernos cargo y responsables de que nosotros estamos eligiendo eso. En realidad, es solo una definición de nosotros mismos, lo que sin saberlo permite que esto ocurra. La salida es volverse más consciente. ¿Qué significa volverse más consciente? Para empezar, volverse más consciente significa empezar a buscar la verdad por nosotros mismos, en lugar de permitir ciegamente que seamos programados, ya sea desde afuera o por una voz interior de nuestra mente que busca menguarnos e invalidarnos, centrándose en todo lo que está debilitado e indefenso. Para salir de ello, tenemos que aceptar la responsabilidad de que hemos aceptado la negatividad y hemos estado dispuestos a creerla. La forma de salir de esto, entonces, es comenzar a cuestionarlo todo. Yo amo las preguntas, amo las preguntas. Incluso, bueno, soy coach y lo que más utilizo en mis sesiones son las famosas preguntas poderosas. Y son incómodas, obvio, porque vamos ahí, vamos al barro. Vamos al barro para poder hacernos más conscientes qué hay detrás. Hay muchos modelos mentales. Uno de los más recientes ha sido el de ordenador. Podemos ver los campos mentales, pensamientos y sistemas de creencias como programas. Debido a que son programas, pueden ser cuestionados, cancelados e invertidos. Los programas positivos pueden reemplazar a los negativos si así lo elegimos. El aspecto más pequeño de nosotros mismos está muy dispuesto. ¡Ay, me estoy quedando sin batería! El aspecto más pequeño de nosotros mismos está muy dispuesto a aceptar la programación negativa. Esto es importante. Saber cuáles son los mecanismos de la mente. Siempre la mente va hacia lo negativo. Siempre, punto. Entonces, si vos ya sabés que la mente va hacia lo negativo, ya sos consciente de eso. Siempre la mente va a agrandar, a agigantar lo que está sucediendo. Entonces, si te golpeaste el dedo chiquito del pie, no es simplemente me golpeé el dedo chiquito del pie, sino todo en mi vida está mal, ¿se entiende? Y eso es la otra manera también de mecanismo de la mente, que es como si fuera a contagiar todas las áreas. De repente era solo el dedo chiquito del pie, mas yo dije, toda mi vida está mal, toda mi vida es un asco. Y entonces empecé a manchar, ¿no? Empecé a decir toda mi vida, es decir, empiezo a creer que mi vida relacional amorosa, que mi vida profesional, que mi vida de ocio, de amistades, que mi vida, que toda mi vida, salud, etcétera, dinero, que toda mi vida está mal y solo me golpeé el dedo chiquito del pie. Bueno, esos son los mecanismos de la mente, esos tres. Creo que un poco el inconsciente juega a dominarnos con las emociones. Bueno, todo lo que creas va a ser así también. Sí,
no es malo. Todo nuestro ser no es malo, es neutro. Solo que ahí lo mencionó como tomar el toro por las astas, ¿no? Tomar las riendas del toro por las astas. Es decir, ahora yo sé quién soy y ahora yo observo mis pensamientos y ahora uso a mi favor todo mi programa. Imagínate tener a tu mente a tu favor. ¿Dónde crees que estarías si tu mente estuviera a tu favor? Y mente, de nuevo, no es el cerebro. La mente es el cerebro en acción. Y la mente está en todo. Por eso está el 95% del subconsciente. La mente está en todo. Fíjate que, o sea, yo muevo la mano y no pienso en mover la mano. No necesito decir, bueno, mueve primero cada falange, después hacia arriba, hacia abajo. No, o sea, la muevo porque, o cuando me cepillo los dientes, o cuando me empiezo a vestir a la mañana, hay cosas de manera automática, manejar en el auto, todo eso está en tu mente. Entonces, ¿qué tal si tu mente estuviera a tu favor todo el tiempo? ¿Dónde crees que estarías si tu mente estuviera a tu favor? Es una gran pregunta para decir, ok, ¿quién me está manejando? ¿Quién controla mi mente? Si nos fijamos en el origen de nuestros pensamientos, comenzamos a identificar sus orígenes y poner fin a la vanidad de etiquetarlos como míos. ¡Wow! Ok, acá está como otra gran revelación. Si nos fijamos en el origen de nuestros pensamientos, o sea, ¿dónde se originó eso que estás pensando? Se utiliza mucho en una de estas preguntas de, por ejemplo, ¿qué es una madre para vos? Vos vas a responder, ¿qué es una madre para vos? Sin embargo, es muy probable que otra persona responda otra cosa de qué es una madre para esa otra persona. Por ejemplo, una madre para un huérfano puede significar todo lo que quiere en su vida, o puede significar la peor desgracia del mundo, o no sé. O sea, para cada persona puede significar algo el que es una madre. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y dónde aprendiste que eso es una madre? ¿De dónde proviene ese pensamiento? Y comenzás a comprender, así lleva a cualquier pregunta en tu vida. Entonces, comenzás a comprender, acá dice, comenzamos a identificar sus orígenes y poner fin a la vanidad de etiquetarlos como míos. Y por lo tanto, sacrosantos, nos damos cuenta de que los pensamientos pueden ser vistos objetivamente. Vemos que sus orígenes estuvieron a menudo en la educación primaria e infancia de los padres, familiares y maestros, así como en la poca información que recopilamos de los compañeros de juego, periódicos, películas, televisión, radio, iglesia, novelas, inputs automáticos de nuestros sentidos. Los sentidos también son un gran filtro. Nosotros, no sé, yo miro cuando salgo a la calle y creo ver lo que estoy creyendo que veo. Por ejemplo, asfalto, edificios, un cielo. Y sin embargo, mi capacidad de visión está reducida. No veo todo lo que la verdad es. Solamente veo lo que creo que es. Y a su vez, las imágenes que vemos son pensamientos nuestros, que esos pensamientos se crearon ¿en dónde? ¿En qué orígenes se crearon? Entonces, al fin, también estamos filtrados por nuestra visión, que se puede, de nuevo, se puede desarrollar esto de la clarividencia, o sea, de empezar a ver más de lo que estamos viendo, porque vemos acorde a nuestra percepción, a nuestro filtro, que viene desde todos estos años. Entonces eso se puede incrementar, se puede aumentar. También la clariaudiencia, bueno, se puede, se practica. Y empezás a ver cosas nuevas, cosas que antes no veías. Nos damos cuenta de que los pensamientos pueden ser vistos objetivamente. Vemos que sus orígenes estuvieron a menudo en la educación, bla, 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 bla. Todo esto continuó sin darnos cuenta, sin haberse ejercido ninguna elección consciente. No solo eso, sino que por nuestra inconsciencia, ignorancia, inocencia e ingenuidad,
además de la propia naturaleza de la mente, en si terminamos con una combinación de toda la basura negativa predominante en el mundo. Además de la propia naturaleza de la mente, en si terminamos con una combinación de toda la basura negativa predominante en el mundo. Además, llegamos a la conclusión que se aplicaba a nosotros personalmente. A medida que nos volvemos más conscientes, comenzamos a darnos cuenta de que tenemos elección. Podemos dejar de darle autoridad a todos los pensamientos de la mente y empezar a cuestionarlos y averiguar entonces si realmente hay algo de verdad en ellos por nosotros mismos. El estado emocional de la apatía se asocia a la creencia no puedo. A la mente no le gusta oírlo, pero en realidad la mayoría de los no puedo son no quiero. La razón por la que la mente no quiere oír esto se debe a que los no puedo encubren otros sentimientos. Estos sentimientos pueden ser llevados a la conciencia al plantearnos la hipotética pregunta: ¿es verdad que no quiero y que no puedo? Si acepto que no quiero, ¿qué situaciones serán provocadas y cómo me sentiré acerca de ellas? ¿Verdad? ¿No querés salir de esta situación? ¿Verdad? ¿Querés seguir estudiando lo que estás estudiando? ¿Verdad? ¿Querés seguir trabajando de lo que estás trabajando? No, es que ahora no puedo cambiar esto que estoy haciendo porque papá. ¿Es que no puedo o que no querés? Y si te enfrentás a no, efectivamente no quiero, ok. Entonces, ¿qué situaciones serán provocadas? ¿Y cómo te sentirás acerca de ellas? ¿Y ahora qué? Hola, hola. A modo de ejemplo, digamos que tenemos un sistema de creencias que no nos permite bailar, por ejemplo. Nos decimos a nosotros mismos: tal vez esto encubre algo. Tal vez la verdad es que no quiero y no lo haré. La forma en que podemos descubrir cuáles son nuestros sentimientos es imaginarnos en el proceso de aprender a bailar. Al hacer eso, todos los sentimientos asociados ahora empiezan a surgir. Vergüenza, orgullo, torpeza, el enorme esfuerzo de aprender una habilidad nueva y la reluctancia, el tiempo, la energía involucrada. ¡Wow! A mí me pasa, por ejemplo, Hassan envió una solicitud para estar en tu video en vivo. Bueno, bienvenido. A eso venimos, a compartirnos, a crecer juntos, a aumentar el nivel de conciencia, sea lo que sea que tengas para decir, Hassan, bienvenido. Entonces, a modo de ejemplo, digamos que tenemos un sistema de creencias que no nos permite bailar. Bien, esto ya lo leímos. Entonces, cuando me pongo en el momento a aceptar, creo que lo estoy haciendo bien. Bueno, ahí ya veremos si esto funciona o no funciona. Ok, es decir, cuando yo comienzo a decir, bueno, no puedo dejar este trabajo. Y si digo, ¿es verdad? ¿Será verdad que no puedo dejar este trabajo o estoy encubriendo algo? Y entonces empiezo a pensar en posicionarme sobre esa situación, como si la estuviera haciendo. Y empiezo a descubrir que hay otras emociones que estaban ahí asociadas. Como por ejemplo en este caso del baile, de querer empezar a bailar, surge la vergüenza, el orgullo, la torpeza, el enorme esfuerzo de aprender una habilidad nueva, la reluctancia del tiempo y la energía involucrada. Al reemplazar los no puedo por los no quiero, descubrimos todos estos sentimientos, que pueden ser entonces entregados. ¿Te imaginas liberarte de esos sentimientos? ¿Entregarlos? Vemos que aprender a bailar significa estar dispuestos a dejar el orgullo. Nos fijamos en el coste y nos preguntamos, ¿estoy dispuesto a seguir pagando este precio? Hola, Benja. Al reemplazar los no puedo por los no quiero, descubrimos todos estos sentimientos que pueden ser entonces entregados. Vemos que aprender a bailar significa estar dispuestos a dejar el orgullo. Nos fijamos en el coste y nos preguntamos, ¿estoy dispuesto a seguir pagando este precio? ¿Estaría dispuesto a dejar el miedo por no tener éxito? ¿Chan? ¿Estaría dispuesto a dejar de resistir el esfuerzo requerido? ¿Estaría dispuesto a dejar la vanidad de manera que pudiera permitirme ser torpe como un aprendiz?
¿Puedo dejar mi mezquindad y pequeñez y estar dispuesto a pagar las lecciones y darme tiempo? A medida que todos los sentimientos asociados son entregados, se vuelve muy claro que la verdadera razón es la falta de voluntad y no la incapacidad. Oh, es que a mí me pega cachetadas. Por ejemplo, allí donde hay algo, alguna actividad que no estoy haciendo porque, no sé, porque empiezo a decirme no, no puedo ahora, no quiero, etcétera, acá hay una razón. La verdadera razón de ir hacia ello es la falta de voluntad y no la incapacidad. Debemos recordar que somos libres para reconocer y entregar nuestros sentimientos y somos libres de no entregarlos. Es una elección propia. Cuando examinamos nuestros no puedo y encontramos que son en realidad no quiero, eso no quiere decir que tengamos que dejar los sentimientos negativos que derivan en el no quiero. ¿Ok? Somos perfectamente libres de negarnos a dejarlos. Somos libres de aferrarnos a la negatividad tanto como queramos. No hay ninguna ley que diga que tengamos que renunciar a ello. Somos agentes libres. Hoy escuché esto, así que decía, eh, yo quiero sentir gracia por los demás, pero a veces no lo siento. A veces me siento desgraciado. Bueno, ¿y qué problema hay? ¿Qué problema hay que te sientas así? ¿Por qué no quieres sentirlo? Entonces dice, somos libres de aferrarnos a la negatividad tanto como queramos. No hay ninguna ley que diga que tengamos que renunciar a ello. Somos agentes libres. Sin embargo, se crea una gran diferencia en nuestro autoconcepto al darnos cuenta de que no quiero hacer algo. Es un sentimiento bastante diferente al de pensar que yo soy una víctima y no puedo. Claro, si salgo de soy una víctima y no puedo hacerlo, salgo al menos de la apatía, que la apatía vibra muy bajo. La apatía es casi la depresión, es el no puedo y no tiene sentido nada. Por ejemplo, podemos elegir odiar a alguien si queremos. Claro, eso es libre de odiar. Podemos elegir culparlo, podemos elegir culpar a las circunstancias, pero al ser más conscientes y darnos cuenta de que estamos eligiendo libremente, esta actitud nos sitúa en un estado de conciencia más elevado y por tanto más próximo a un mayor poder y dominio que el de ser la víctima indefensa de un sentimiento. Hola. Ok, pasamos entonces de apatía a la culpa. Acá me encantaría compartir con algunas personas esta parte. Bueno, ustedes compartan si quieran, si piensan en alguien que de repente en su vida está sintiendo culpa, que se hostiga. Me gustaría invitar a personas, a ver, ¿dónde están? A ver si puedo. Eh, Sí, por ejemplo. Ok, continúo. Entonces ahora vamos a continuar con la culpa. ¿Cuántas veces tú culpaste por los resultados que has tenido? Es distinto hacerse responsable que hacerse culpable. Entonces, vamos a leer la culpa. También es muy diferente culpar a los demás de todas las situaciones, circunstancias y momentos con los que te enfrentas en la vida en vez de hacerte responsable de quienes los están creando. Es salir del estar dormidos al estar despiertos, o sea, del estar inconsciente al estar consciente, es distinto porque incrementa la responsabilidad y la responsabilidad nos hace libres. La responsabilidad, hay algo muy importante para aclarar siempre que se hable de responsabilidad, que es responder hábilmente. Es decir, yo antes creía, literal, a mí me decían, no, ¿cuántos años tenés? Ah, porque sos muy responsable para la edad que tenés. Y yo veía como que la responsabilidad era como tenerse mochilas puestas y estar cargada todo el tiempo de un montón de cosas mías, de otros, etcétera. Y después entendí que la responsabilidad era responder hábilmente a las situaciones, a las decisiones, a las circunstancias, a las personas. Y me dio un poder. Dije, ¡guau! Sí se ve, ¿no? No, estoy siendo totalmente honesta con esto que estoy contando. Dije, wow, cuanto más responsable significa que estás respondiendo hábilmente a la vida. Da poder.
Da poder de la energía, de incrementar, de empezar a expandir mucho más de lo que puedes hacer, de lo que puedes elegir, de lo que puedes dar, de lo que puedes brindar. Entonces es muy distinto la culpa que la responsabilidad. Uno de los mayores bloqueos a superar para salir de la depresión y la apatía es el de culpar. O sea, si estás en apatía, si estás en depresión, el bloqueo que te está manteniendo en ese estado es culpar. El culpar es todo un tema en sí mismo. Observarlo es gratificante. Para empezar, hay una gran recompensa al culpar. Conseguimos ser inocentes. Claro, claro. O sea, si yo culpo a los demás, gano algo. O sea, toda actitud, todo lo que estamos haciendo todo el tiempo es porque sacamos un beneficio de eso que estamos haciendo. Entonces, cada vez que culpamos a algo o a alguien, ¿cuál es el beneficio? Bueno, es gratificante, dice, porque conseguimos ser inocentes. Podemos disfrutar de la autocompasión. Conseguimos ser mártires y víctimas y conseguimos ser los destinatarios de la simpatía. Tal vez la mayor recompensa al culpar es que conseguimos ser la víctima inocente y la otra parte, el malo. Vemos este juego en los medios de comunicación constantemente, en interminables representaciones dramatizadas de culpabilidad en una multitud de controversias, insultos, persecución a personajes y demandas, además de la recompensa emocional. El culpar tiene considerables beneficios económicos, por lo tanto, es un plan tentador el de ser la víctima inocente, ya que a menudo es recompensado económicamente. Hubo un famoso ejemplo en esto de la ciudad de Nueva York hace muchos años. Tuvo lugar un accidente en el transporte público. Las personas salieron por la puerta delantera del vehículo y luego se reunieron en un pequeño grupo recopilando sus nombres y direcciones para el futuro beneficio económico. Los espectadores rápidamente entendieron la situación y secretamente se subieron a la parte trasera del vehículo, de manera que podrían salir por la parte delantera como heridos, víctimas inocentes. No habían estado en el accidente, pero iban a recoger el premio. Culpar es la mayor excusa del mundo. Nos permite seguir siendo limitados y pequeños, sin sentirnos culpables. O sea, no nos sentimos culpables de sentirnos culpables. Pero tiene un coste, la pérdida de nuestra libertad. Además, el papel de víctima trae consigo una autopercepción de debilidad, vulnerabilidad, indefensión, que son los componentes principales de la apatía y la depresión. ¿Cuál es el precio que estás pagando por esa elección que estás eligiendo? El primer paso para dejar de culpar es ver que estamos eligiendo culpar. Otras personas han tenido similares circunstancias y han perdonado, olvidado y manejado la misma situación de una manera totalmente diferente. Hemos visto anteriormente en el caso de Viktor Frankl que eligió perdonar a los guardias de la prisión nazi y vio un don oculto en su experiencia en los campos de concentración. Debido a que otros como Frankl eligieron no culpar, esta opción también está abierta para nosotros. Claro, si uno puede, todos podemos. Hemos de ser honestos y darnos cuenta de que estamos culpando, porque elegimos culpar. Esta es la verdad. No importa cuán justificada puedan parecer las circunstancias. No es una cuestión de buenos o malos. Es simplemente una cuestión de tomar la responsabilidad en nuestra propia conciencia. Es una situación totalmente diferente ver que elegimos culpar, en lugar de pensar que tenemos que culpar. En esta circunstancia, la mente a menudo piensa, bueno, si las otras personas o acontecimientos no tienen la culpa, entonces debo ser yo. Culpar a los demás o a nosotros mismos simplemente es innecesario. O sea, ¿entendés que de un psiquiatra que psicoanalizó a 1,5 millones de personas, que hizo un montón por la sociedad, que tiene escritos, no sé si son 8 o 9 libros, dando información crucial para entendernos en nuestra vida, para transformar nuestra vida, para hacernos responsables de nuestra vida, para vivir en bienestar, para sentir cada día de nuestra vida en flow, en propósito, en esta persona que ha tenido contacto con un montón de personas, dice, culpar a los demás o a nosotros mismos
simplemente es innecesario. Punto. Si querés, lo puedes aceptar. Si querés, lo puedes negar. Es tu elección. Yo lo acepto, en mi caso. Es innecesario culpar. Y sobre todo, culparme. Acepto que es innecesario entrar en culparme, en hostigarme de tantas cosas en mi vida. De tantas. Es innecesario. O sea, no dice es un 50% innecesario. Dice es innecesario, punto. Aparte. Ok, continúo. La atracción por culpar surge en la primera infancia como un hecho cotidiano en el aula, el patio de recreo, en casa de los hermanos, claro. Viste cuando un niño, no sé, tira agua, moja a alguien y él empezó. Bueno, ahí empezamos. En verdad, culpar es solo otro de los programas negativos que hemos permitido que nuestra mente adquiera, porque nunca nos paramos a cuestionarlos. ¿Por qué debe algo ser siempre fallo de alguien? ¿Por qué debe ser introducido todo el concepto de malo en la situación en el primer lugar? ¿Por qué todo es malo? ¿Por qué todo tiene la culpa alguien? O sea, si no soy yo, es alguien. Alguien tiene la culpa. Y si no es nadie, bueno, debo ser yo. ¿Por qué? ¿Por qué debe uno de nosotros estar equivocado, ser malo o culpable? Ok, acá empieza el cuestionamiento, ¿no? Nos está enseñando también a cómo cuestionar. Y cuestionar a veces es todo. Lo que parecía una buena idea en ese momento pudo no haber salido bien. Eso es todo. Los acontecimientos desafortunados pudieron solo haber sucedido. Para superar el tener que culpar, es necesario ver la secreta satisfacción y placer que obtenemos de la autocompasión, el resentimiento, la ira y las excusas que nos damos a nosotros mismos y empezar a entregar todas estas pequeñas recompensas, entregalas. O sea, claro, yo quiero crecer en lo que estoy haciendo. Crecer en lo que estoy haciendo significa estar más tiempo en servicio, significa organizar absolutamente diferente mi vida, significa que muy probablemente deje ir a muchas personas o a actividades que hoy están ocupando un espacio en mi agenda, en mi mente, en mi energía. Claro, entonces prefiero quedarme en el no puedo o en la culpa la tiene, no sé, el día que tiene 24 horas o lo que fuere, en vez de hacerme cargo, hacerme responsable. Para superar el tener que culpar es necesario ver la secreta satisfacción y placer que obtenemos de la autocompasión. Claro, o sea, que la autocompasión, resentimiento, ira y las excusas que nos damos a nosotros mismos y empezar a entregar todas estas pequeñas recompensas. Entrego la idea de que para crecer en lo que estoy haciendo requiero dejar un montón de cosas. Entrego la idea de que para seguir creciendo en lo que estoy haciendo requiero alejarme de personas. Entrego la idea de que para crecer en lo que estoy haciendo requiero estar en una ubicación geográfica determinada. La entrego. Entrego. El propósito de este paso es pasar de ser una víctima de nuestros sentimientos a elegir tenerlos. Si nos limitamos a reconocerlos y observarlos, entonces comenzamos a desarmarlos y a entregar las partes que lo componen. Entonces estamos conscientemente ejerciendo la elección. De esta manera, hacemos un movimiento importante para salir de la ciénaga de la impotencia. Lo voy a leer nuevamente. El propósito de entregar estas emociones, de entregar estas recompensas, estas excusas, la ira, el miedo, etcétera, el resentimiento, el propósito de este paso es pasar de ser una víctima de nuestros sentimientos a elegir tenerlos. Elijo tener ira, la elijo sentirla. Si nos limitamos a reconocerlos y observarlos, entonces comenzaremos a desarmarlos. ¿Ok? Entonces solamente me limito a, ok, estoy sintiendo ira. Reconozco que tengo ira y comienzo a observar que estoy sintiendo ira. Y cuando lo observo
observo y cuando lo reconozco, comienza a desarmarse y entregar las partes que lo componen. Entonces estamos conscientemente ejerciendo la elección. De esta manera hacemos un movimiento importante para salir de la ciénaga de la impotencia. Es de ayuda para superar la resistencia y asumir la responsabilidad de nuestros programas y sentimientos negativos. El ver que provienen de un pequeño aspecto de nosotros mismos. Es la naturaleza de la parte más pequeña de nosotros mismos la que piensa negativamente. ¿Ok? Creemos que esa negatividad, esa ira, es gigante cuando la sentimos. Creemos que el no puedo es gigante, como que somos súper pequeños ante esa sensación que nos limita y que no nos permite avanzar. Y no es así. La única parte que siente eso es la parte pequeña de nosotros mismos. Ok. Es la naturaleza de la parte más pequeña de nosotros mismos la que piensa negativamente, por lo que hay una inconsciente tendencia a estar de acuerdo fácilmente con su limitado punto de vista. Pero esa no es la totalidad de nuestro ser. Fuera y más allá del pequeño ser está nuestro mayor ser con mayúscula. Podemos no ser conscientes de nuestra grandeza interior. Podemos no estar experimentándola, pero está ahí. Si nos desprendemos de nuestra resistencia a ella, es decir, dale permiso a tu grandeza, deja de resistir que aparezca. Podemos no estar experimentándola, pero está ahí. Si nos desprendemos de nuestra resistencia a ella, podremos empezar a experimentarla. La depresión y la apatía, por tanto, resultan de la voluntad de aferrarse al pequeño ser y a su sistema de creencias, además a la resistencia a nuestro ser superior, que se compone de todos los opuestos de los sentimientos negativos. La naturaleza del universo es que todo en él esté representado por su igual y su opuesto, literal. El miedo, que es el amor patas para arriba, punto. Es así. Así, el electrón igual y opuesto es el positrón. Bueno, así está escrito. Cada fuerza tiene una igual y opuesta contrafuerza. El yin es compensado por el yang. Existe el miedo, pero también el coraje. Existe el odio, pero su opuesto es el amor. Existe la timidez, pero también la valentía. Existe la tacañería, pero también la generosidad. En la psique humana, cada sentimiento tiene su opuesto. La manera de salir de la negatividad es, por tanto, la voluntad de reconocer y dejar de lado los sentimientos negativos y al mismo tiempo la voluntad de dejar de resistirse a su opuesto positivo. La depresión y la apatía son el resultado de estar en el efecto de la polaridad negativa. ¿Cómo se hace esto en la vida cotidiana? Veamos de nuevo el ejemplo del cumpleaños de alguien que se está acercando rápidamente. Qué hermoso que tenga ejemplos. O sea, cómo llevo a mi vida rutinaria y pragmática y real de todo lo que supuestamente veo y creo que es verdad, cómo lo llevo para atravesarlo. Entonces se está acercando un cumpleaños. Debido a las cosas que han sucedido en el pasado, tenemos resentimientos y no nos sentimos dispuestos a hacer nada para el cumpleaños. De alguna manera, parece imposible siquiera salir y comprar un regalo de cumpleaños. Nos molesta tener que gastar dinero. La mente evoca todo tipo de justificaciones. No tengo tiempo para ir de compras. No puedo olvidar lo que significó que ella se fuera. Ella debería pedirme disculpas a mí primero. En este caso, dos cosas están operando: aferrarse a lo negativo y la pequeñez en nosotros mismos, y resistir lo positivo y la grandeza en nosotros mismos. La manera de salir de la apatía es ver en primer lugar que no puedo es un no quiero. Al analizar los no quiero, vemos que están ahí debido a los sentimientos negativos y a medida que surgen pueden ser reconocidos y apartados. También es evidente que nos estamos resistiendo a los sentimientos positivos. Estos sentimientos de amor, generosidad y perdón pueden ser observados uno por uno. Podemos sentarnos e imaginar la cualidad de la generosidad y dejar de resistirnos a ella. ¿Hay algo generoso dentro de nosotros mismos?
En este caso podemos no estar dispuestos a aplicarlo a la persona del cumpleaños en un principio. Lo que podemos empezar a ver es la existencia de la cualidad generosidad en nuestra conciencia. Empezamos a ver que a medida que dejamos de resistir el sentimiento de generosidad, hay generosidad. Deja de resistirte. Deja de resistirte al amor y verás que hay amor. Deja de resistirte, o sea, de evitar. Resistirte sería como, no quiero que aparezca, pero ¿sos amor? ¿Sos alegría? ¿Sos diversión? Entonces, lo que hacemos de hecho es disfrutar dando a los demás en determinadas circunstancias. Empezamos a recordar la inundación positiva del sentimiento que nos sobreviene cuando expresamos gratitud y reconocemos los regalos que otros nos han dado. Vemos que realmente hemos estado reprimiendo el deseo de perdonar y a medida que hemos dejado la resistencia a ser indulgente, emerge la voluntad de dejar la queja. Se disipa. Todos esos pensamientos negativos acerca de darle un regalo a una persona que odiabas se fueron. En tanto que hacemos esto, dejamos de identificarnos con nuestro pequeño ser y nos volvemos conscientemente conscientes de que hay algo en nosotros que es mayor. Está siempre ahí, pero oculto a la vista. Este proceso es aplicable en todas las situaciones negativas. ¿A quién no le estás hablando hace tiempo? Porque seguramente tenés una explicación y una justificación de por qué te alejaste de. ¿Ok? ¿Y qué tal si ahí en vez de continuar con el odio, con el resentimiento, con esa separación, reafirmas amor, perdón? Este proceso es aplicable en todas las situaciones negativas. Nos permite cambiar el contexto en que percibimos nuestra situación actual. Nos permite darle un significado nuevo y diferente. Nos eleva por encima de ser la víctima impotente al seleccionador consciente. En el ejemplo dado, eso no quiere decir que tengamos que salir corriendo a comprar un regalo de cumpleaños, sino que quiere decir que somos conscientes ahora de que estamos en nuestra posición actual de elección. Tú eliges. Tenemos libertad total, con una mayor libertad de acción y elección. Este es un estado muy superior de conciencia al de la víctima indefensa que está atrapada por un resentimiento pasado. Una de las leyes de la conciencia es: solo estamos sujetos a un pensamiento negativo o creencia si conscientemente decimos que nos aplica. Somos libres de elegir no adquirir un sistema de creencias negativo. Ahí donde crees que no puedes ser millonario, es una creencia. Y será negativa si es que querés ser millonario y no te estás dando la oportunidad, por ejemplo. Pero eres libre de esa elección. Eres libre de observar todas tus programaciones mentales, construidas desde los 7 años hasta la edad que tengas actualmente, y decir, ok, esto ya no lo elijo. ¿Entiendes que tenemos la libertad de elegir? ¿Cómo funciona esto en la vida cotidiana? Tomemos un ejemplo común. El periódico informa que la tasa de desempleo se encuentra en su máximo histórico. El comentarista de las noticias de la televisión afirma que no hay trabajo. En este momento tenemos la libertad de negarnos o adquirir esa forma de pensamiento negativo. Podemos decir en vez de eso, el desempleo no me aplica. Al negarte a aceptar la creencia negativa, ya no controla nuestra vida. Los ejemplos de la experiencia personal revelan que durante los periodos de alto desempleo, como el de después de la Segunda Guerra Mundial, no hubo ningún problema para conseguir un trabajo. De hecho, se podían tener 2 o incluso 3 trabajos al mismo tiempo: lavaplato, camarero, botones, taxista, barman, obrero, jardinero, limpiador de cristales. Esto fue consecuencia de un sistema de creencias que decía: al desempleo se aplica a los demás, pero no a mí. Y donde hay una voluntad, hay un camino. ¡Guau! Me lo llevo. Me llevo donde hay una voluntad, hay un camino. Me lo llevo, qué hermoso. Donde hay una voluntad, hay un camino. Me encantó. Ok, ¿por dónde me quedé? También hubo una disposición a renunciar al orgullo a cambio de empleo. Otro ejemplo es el de los sistemas de creencias que tienen que ver con las enfermedades epidémicas. Estamos metiendo en un lugar. Hace unos años, 14 conocidos fueron observados de cerca durante una epidemia de gripe.
De las 14 personas, 8 contrajeron la gripe, pero 6 no lo hicieron. Lo importante aquí no es que las 8 personas contrajeron la gripe, sino que 6 no lo hicieron. En cualquier epidemia hay personas que no la pillan. Incluso, en lo peor de una depresión, todavía hay gente que se hace rica, incluso millonaria. La idea de la pobreza era contagiosa en aquellos días, pero de alguna manera esa gente no la adquirió, por lo que no se aplicó a ellos. Para que la negatividad aplique en nuestra vida, primero debemos suscribirnos a ella. Y en segundo lugar, darle la energía de la creencia. Ok, acá está dando una segunda parte. O sea, no solamente es, por ejemplo, el COVID no me aplica, no existió, y empiezo a creer en eso, sino a darle la energía que se requiere para esa creencia. No solamente verbalizarlo, ponerle una palabra, sino también ser la vibración, o sea, la energía que requiere esa creencia para que te sintonices a eso. Si tenemos el poder para manifestar la negatividad en nuestra vida, obviamente nuestra mente también tiene el poder de hacer realidad su contrario. Eligiendo lo positivo. Hermoso título. A ver, ¿cómo hacemos para elegir lo positivo? Un efecto sorprendente de la voluntad de dejar nuestra negatividad interior es el descubrimiento de que el polo opuesto de los sentimientos negativos existe. Hay una realidad interior que podemos llamar nuestra grandeza interior o ser superior. Tiene mucho más poder que la negatividad interior. A cambio de dejar ir las recompensas que estábamos recibiendo de la oposición negativa, ahora estamos sorprendidos por las recompensas positivas que se derivan del poder de nuestros sentimientos positivos. Por ejemplo, cuando dejamos de culpar, experimentamos el perdón. Nuestro ser superior, que podríamos decir está compuesto de nuestros sentimientos más elevados, tiene capacidades casi ilimitadas. Puede crear oportunidades de empleo. Puede crear situaciones para la sanación de las relaciones. Tiene el poder de crear oportunidades para relaciones cariñosas, oportunidades financieras y la curación física. Si no crees en que una persona que no camina pueda empezar a caminar, te recomiendo a Joe Dispenza. A medida que dejamos de darle autoridad, y bueno, hay millones, ¿no? Yo te recomiendo a Joe Dispenza. Joe Dispenza se había quebrado absolutamente toda la columna. Y hoy día busca a Joe Dispenza y fíjate cómo está. Y fue a través de, acá, según Hawkins, ¿no? Voy a fusionar Hawkins y a Joe Dispenza. Fue a través de su mente, de su ser superior, es decir, de las energías elevadas, de una entrega. A medida que dejamos de darle autoridad y energía a todos los programas negativos que se derivan de nuestro propio pensamiento, dejamos de regalar nuestro poder a los demás y empezamos a recuperarlo de nuevo. Esto se traduce en un aumento de la autoestima, el retorno de la creatividad, ¡wow! La creatividad, y la apertura de una visión positiva del futuro que sustituye al temor. Podemos experimentar con alguien con quien tengamos una relación pobre debido a aferrarnos a los resentimientos. Podemos sentarnos y decirnos a nosotros mismos que esto solo será un experimento. El propósito de esto, nos decimos, es estrictamente aprender, es decir, queremos familiarizarnos con las leyes de la conciencia y observar los fenómenos que se producen. Por ejemplo, toma un caso actual en donde en tu vida algo no está funcionando. Como quieras. Que algo no esté funcionando. Ok, experimenta solamente para decir, bueno, voy a experimentarlo. Voy a hacer como si esto fuera un experimento. Para familiarizarnos con las leyes de la conciencia y observar los fenómenos que se producen. ¿Qué pasará? Reconocemos las recompensas que hemos estado recibiendo de nuestros sentimientos negativos. Entregamos cada una de ellas y al mismo tiempo dejamos de resistirnos a aquello en nosotros que estaría dispuesto a sanar la relación. En este punto no es necesario tener ningún contacto personal con la otra persona. Estamos haciendo este experimento por nuestro propio bien y no por ellos. Al buscar en nosotros mismos nos preguntamos, ¿qué está encubriendo la ira? En el fondo de esa ira probablemente encontremos miedo. Y junto al miedo encontremos también celos. Encontraremos competitividad y todos los otros pequeños componentes del complejo sentimiento que han bloqueado la relación.
Al simultáneamente dejar ir lo negativo y dejar de resistir lo positivo, se produce un cambio de energías internas, acompañado de un cambio sutil en nuestra autoestima. Dejar ir nuestra resistencia a estar dispuestos a que algo positivo suceda en la relación es todo lo que se necesita. Claro, la relación en X en tu vida está mal, ¿no? Está negativa. ¿Qué pasaría si comienzas a darle paso a que lo positivo ocurra? Ok. A continuación, dejar ir nuestra resistencia a estar dispuesto a que algo positivo suceda en la relación es todo lo que se necesita. A continuación, podemos simplemente sentarnos y ver lo que ocurre. En este experimento no estamos interesados en si la otra persona lo consigue. Solo estamos interesados en lo que nosotros consigamos. Solo estamos interesados en mover nuestra propia posición en el asunto y luego simplemente observamos lo que sucede. Por lo general, sobreviene una experiencia muy gratificante que tendrá diferentes formas dependiendo de las circunstancias. Otra causa de la apatía es el residuo de una experiencia traumática y abrumadora vivida anteriormente que no haya sido resuelta. La mente se proyecta en el futuro con la esperanza de que el pasado será repetido. Cuando descubrimos esta dinámica inconsciente, podemos optar por ver de nuevo lo complejo de la emoción, desarmarla en las partes que los componen, dejar los aspectos negativos y dejar de resistirnos a los positivos. Al hacer esto, nuestra perspectiva del futuro cambia. Podemos perdonarnos a nosotros mismos que en un momento anterior de abrumadora emoción simplemente no supimos cómo manejar la situación. Hubieron una gran cantidad de residuos que nos dejaron emocionalmente incapacitados en ese momento, pero debido a que en la mente inconsciente no existe nada parecido al tiempo, ¡wow! Acaba de dar otra información tremenda. Debido a que la mente inconsciente no existe, debido a que en la mente inconsciente no existe nada parecido al tiempo, podemos elegir cualquier momento presente para sanar los sucesos pasados. A medida que avancemos a través de nuestra propia curación emocional y por nuestro propio bien, ese suceso pasado comienza ahora a adquirir un significado diferente. Nuestro ser superior comienza a crear un nuevo contexto para ello. Podemos ver el regalo oculto. Podemos terminar reconociendo con gratitud que nos dio una nueva oportunidad para aprender, crecer y adquirir sabiduría. Bueno, se acaba de unir Oni y se acaba de unir Pau. ¿Qué? ¿Cómo fue este magnetismo? Por favor, ¿dónde está la vibración que estamos sintonizando acá? Bueno, algo que me pasó particularmente fue cuando tuve ataques de ansiedad, una chica me dice, o sea, yo tenía miedo al miedo, yo tenía miedo a volver a tener un ataque, tenía miedo. Entonces, como tenía miedo, me resistía. Se puede ver. O sea, tenía miedo a tener otro ataque de pánico, porque, bueno, los ataques de pánico no son nada bonitos. Oh, ni jaja. Y una chica me dijo, Noé, sí, probablemente tengas otro. Y cuando me dijo eso, que claro, era lo que yo inconscientemente no quería que pasara, pero cuando me dijo, sí, es que probablemente, porque encima nos estábamos vistiendo para ir a una fiesta de fin de año, bla, bla, bla. Y claro, yo no quería en el medio de la fiesta tener un ataque de pánico. Entonces, esta chica me dice, sí, no, puede volver a ocurrir. Y cuando me dijo eso, en mí apareció la paz. Fue como a partir de ese momento dejé de resistir. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver cómo se disipó la resistencia que yo tenía a tener otro ataque? Fue pasar de esa resistencia a la aceptación. Y esa aceptación me calibró a otra energía. Si quieren saber cómo la pasé en la fiesta de fin de año, la pasé muy bien. Ok, entonces, continúo. Una de las áreas más comunes en las que vemos este agobio emocional, creo que me pasé, debido a que en la mente inconsciente no existe nada parecido al tiempo,
Podemos elegir cualquier momento presente para sanar los sucesos pasados. A medida que avanzamos a través de nuestra propia curación emocional y por nuestro propio bien, ese suceso pasado comienza ahora a adquirir un significado diferente. Nuestro ser superior comienza a crear un nuevo contexto para ello. Qué hermoso agarrar una emoción y contextualizarla en un lugar diferente. Cambia todo. Podemos ver el regalo oculto, podemos terminar reconociendo con gratitud que nos dio una nueva oportunidad para aprender, crecer y adquirir sabiduría. Una de las áreas más comunes en la que vemos este agobio emocional es después de un divorcio. Demasiado a menudo es seguido de la amargura y el deterioro de la capacidad para crear una nueva relación amorosa. La falta de voluntad para dejar de culpar sigue afectando a las emociones, lo que puede durar años o incluso toda la vida. Cuando nos topamos con la amargura, lo que hemos descubierto en realidad es un área sin cicatrizar en nuestra propia estructura emocional, y el esfuerzo que ponemos en su curación traerá enormes recompensas, o sea, la voluntad. En cualquier situación que implique sufrimiento, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a pagar el precio? ¿Cuáles fueron las propensiones kármicas por las que empezar? ¿Cuánta culpabilidad es suficiente? ¿Hay un tiempo para ponerle fin a esto? ¿Cuánto tiempo aguantaré? ¿Cuánto sacrificio estoy dispuesto a pagar a la otra persona por sus errores? ¿Reales o imaginarios? ¿Cuánta culpa es suficiente? ¿Cuánto autocastigo es suficiente? ¿Cuánto cederé el secreto placer del autocastigo? ¿Cuánto? ¿Cuándo terminarán los reproches? Cuando realmente lo examinemos, siempre vamos a encontrar que nos hemos estado castigando por ignorancia, ingenuidad, inocencia y la falta de educación interior. Podemos preguntarnos, ¿cuándo me formaron en las técnicas de autosanación emocional? Cuando fui a la escuela, ¿me impartieron cursos sobre conciencia? ¿Alguien alguna vez me dijo que yo tenía la libertad de elegir lo que pasa en mi mente? ¿Alguna vez me enseñaron que podía rechazar toda la programación negativa? ¿Alguien alguna vez me habló de las leyes de la conciencia? Si nadie lo hizo, ¿por qué nos molestamos a palos por tener inconscientemente creencias sobre estas cosas? ¿Por qué no dejamos de molestarnos a palos hasta este momento? Todos hicimos lo que creíamos que era mejor en el momento. Parecía una buena idea en ese momento. Es lo que podemos decir acerca de nuestras acciones pasadas y la de los demás. Yo subí un reel en donde dije que hace poco una persona de X cantidad de años dijo, es la primera vez que sé que puedo elegir. Es enorme el poder de elección y es enorme cómo transformamos la vida desde nuestra elección. Una elección. Y luego de hablar con esta persona, hablé con otra en una mesa con personas y esta otra persona dijo, es que lo estoy pensando bien porque sé que una elección cambia toda tu vida. ¿Sí? Todos hicimos lo que creíamos que era mejor en el momento. Parecía una buena idea en ese momento. Es lo que podemos decir acerca de nuestras acciones pasadas y la de los demás. Todos hemos sido involuntariamente programados estando nuestra conciencia desactivada. Por nuestra confusión, ignorancia e ingenuidad, adquirimos los programas negativos. Entonces, los ejecutamos. Pero ahora podemos elegir dejarlos. Podemos elegir una dirección diferente. Podemos elegir estar más sensibilizados, más conscientes, más responsables y discernir mejor. Podemos negarnos a permanecer como una cinta de grabación en blanco, recogiendo cada programa que el mundo nos da. El mundo está más que dispuesto a explorar nuestra ingenuidad y jugar con nuestra pequeñez, con todas sus vanidades y temores. Cuando nos damos cuenta de cómo fuimos manipulados, explotados y engañados, la ira llegará. Estate preparado para manejarla. Permítete estar enfadado. Es mejor estar enfadado que apático por un tiempo. Apático, recuerdo, es el famoso no puedo. No puedo, no tiene sentido y nadie puede tampoco ayudarme. Estate preparado para manejarla. Permítete estar enfadado. Es mejor estar enfadado. Recordemos que la ira calibra energéticamente, es superior,
a la apatía. Es mejor estar enfadado que apático por un tiempo. Con la ira tenemos una gran cantidad de energía, podemos hacer algo al respecto, podemos pasar a la acción, podemos cambiar nuestra opinión, podemos revertir la dirección. Entonces es fácil dar el salto de la ira al coraje. En el nivel de coraje podemos verlo, examinarlo y observar cómo sucede todo. Empezamos a ver que con nuestra pequeñez compramos gato por liebre. En esa investigación tropezamos con nuestra propia inocencia interior. Cuando la redescubramos, podremos desprendernos de una gran cantidad de culpa. Cuando la culpa se vaya, la necesidad del autocastigo se irá con ella, y eso nos eleva de la apatía y la depresión. Podemos optar por revalidarnos a nosotros mismos, nuestras cosas buenas y nuestra valía. Podemos ver cómo los demás fueron programados igual que nosotros. Ellos también, o sea, ahí empieza la compasión. Podemos ver cómo los demás fueron programados igual que nosotros. Ellos también estaban haciendo lo que pensaban que era mejor en ese momento. Ya no tenemos que culparnos ni a ellos mismos, ni a nosotros. Nunca más. Podemos renunciar a todo el juego del culpar, en la medida en que ha quedado obsoleto y es ineficaz. Voy a fijar cuánta batería tengo. 2%. Bueno, entonces queda. ¡Ay, ya termina! Voy a llegar. Tiempo al infinito. La compañía que frecuentamos. ¡Wow! El contexto, señores. Contexto. Otra técnica a valorar para salir de la apatía, la depresión y las situaciones en las que estamos siendo predominantemente dirigidos por el pensamiento no puedo, es elegir estar con otras personas que han resuelto el problema con el que luchamos. Este es uno de los grandes poderes de los grupos de autoayuda. Cuando estamos en un estado negativo, entregamos una gran cantidad de energía a las formas de pensamiento negativas y las formas de pensamientos positivas son débiles. Los que están en una vibración más alta están libres de la energía de sus pensamientos negativos y han potenciado la forma de pensamiento positivo. El simple hecho de estar en su presencia es beneficioso, claro, porque están vibrando diferente. En algunos, imagínate cruzártelo a Jesús por la calle, te sube la energía. En algunos grupos de autoayuda esto se llama pasar el rato con los triunfadores. La ventaja aquí está en el nivel psíquico de la conciencia y se produce una transferencia de energía positiva y reiluminación de alguna de las propias formas latentes del pensamiento positivo. En algunos grupos de autoayuda esto se llama conseguirlo por ósmosis. Claro, qué bonito. No es necesario saber cómo sucede, sino simplemente que sucede. Claro, ¿cuántas veces estás en un grupo, en un lugar, entra una persona y eleva la energía? Bueno, de la misma manera. Es común presenciar este fenómeno. Por ejemplo, en nuestra sociedad la mayoría de la gente ha sido formada para ser lógica y de hemisferio izquierdo en su orientación, como siempre. Algunas personas desde su nacimiento están orientadas hacia el cerebro derecho. Estas personas de hemisferio derecho se caracterizan por un mayor poder de intuición, creatividad, comunicación telepática y la frecuencia incluida, y la conciencia de las formas de pensamiento y vibraciones de energía. Con frecuencia incluida entre estas capacidades está la de ver el campo de bioenergía que rodea al cuerpo humano llamado aura. Cuando se está en presencia de personas con esta capacidad se vuelve posible compartir esa capacidad. ¿Con quién te querés empezar a compartir a partir de hoy? Esto fue cierto incluso para un escéptico lógico científico de hemisferio izquierdo masculino que se encontraba en una compañía de personas con la capacidad de ver el aura. Al seguir sus instrucciones sobre la manera de ver el aura, sorprendentemente vio de hecho un campo visible de luz alrededor de las cabezas de la gente. En particular, el aura alrededor de un hombre que parecía ser algo casi como un ectoplasma, colgado en su mayor parte sobre la oreja izquierda. En el lado derecho de la cabeza, sin embargo, no había prácticamente nada a la vista. Para saber si este fenómeno era real y proveniente de la imaginación, se confirmó al tocarlo alguien cercano y experto en ver el aura. Ella también vio un aura que era muy ancha de un lado y prácticamente inexistente del otro. La capacidad para ver el aura estaba disponible solo cuando se estaba en presencia de otras personas con esta capacidad. Al salir de la situación de instrucción donde habían estado personas que podían ver el aura, la capacidad ya no estaba. En los años siguientes, en compañía de amigos que podrían ver el aura, la capacidad retornaba. Una vez en presencia de una psicóloga mujer en una clínica cuyo trabajo era el diagnóstico psíquico por medio de la observación de las auras de las personas, ¡buah! Y sus cambios en los patrones de color, ¡oh, qué lindo ver las imágenes! Los colores
De repente tuvo la capacidad no solo de ver el aura, sino también ver los colores brillantes y observar el cambio del aura en respuesta a las emociones fluctuantes. Con solo hablar con ella, esa capacidad estaba disponible de repente. ¿Te imaginas? Es como si cuando estuvieras próximo al aura de las personas con ciertas capacidades, una cierta transferencia de la capacidad pudiera tener lugar. En pocas palabras, estamos, ya sea positiva o negativamente, influenciados por las compañías que frecuentamos. Es poco probable que vayamos a superar la inhibición si elegimos estar en compañía de otras personas que tienen nuestros mismos problemas. Este fenómeno se hizo evidente en el caso de una mujer divorciada que vino a una consulta. Quería saber si debía ir o no a psicoterapia. Sus quejas eran una úlcera recurrente y dolores de cabeza por migraña. A medida que la historia se desarrollaba, la gran amargura sobre su divorcio traumático desafortunadamente salió. Se había unido a un grupo de concienciación feminista, dijo. Ella describió a este grupo en particular como casi compuesto totalmente por mujeres divorciadas que estaban amargadas, enfadadas y llenas de odio hacia los hombres. Como grupo estaban obteniendo una gran recompensa de su negatividad. En realidad, sus vidas eran tristes y más bien patéticas, mientras luchaban por recuperar su autoestima a través de los extremos y el mercado de desequilibrio emocional. Después de escuchar su historia e investigar las circunstancias de su vida, se le sugirió que en lugar de psicoterapia, siguiera una simple recomendación durante un periodo de 3 meses. Si no funcionaba, entonces podría reevaluar la necesidad de ir a la psicoterapia. La recomendación se limitaba simplemente a suspender su asociación con el grupo y con sus amigas amargadas y divorciadas, y en su lugar buscar la compañía de personas que habían logrado restablecerse las relaciones a pesar de divorcios anteriores. Al principio ella se resistió y dijo que no tenía nada en común con los miembros de ese grupo. Luego reconoció 2 hechos básicos. Primero, ahorraba mucha más energía fomentar las relaciones con personas positivas. Y en segundo lugar, una de las leyes es: lo semejante atrae a lo semejante. La amargura atrae la amargura, mientras que el amor atrae el amor. Se preguntó a sí misma, ¿a qué me ha llevado mi amargura? ¿He conseguido algo que fuera positivo y útil? A medida que pasaba el tiempo, dejó de pasar tiempo con su grupo y comenzó a buscar la relación con personas más sanas, más equilibradas. En compañía de gente más feliz se le estimuló la conciencia de la cantidad de negatividad que estaba conteniendo dentro de sí misma. Ella empezó a ser consciente de que estaba conscientemente manteniendo la negatividad y eligiendo mantenerla. Y comenzó a ver el coste de esa negatividad. Su vida social cambió, se volvió más sonriente y feliz. Sus dolores de cabeza por migraña desaparecieron. Con el tiempo se enamoró de nuevo y bromeó diciendo que enamorarse era la mejor cura que había descubierto nunca para la úlcera. ¡Qué bonita! Si nos encontramos en un estado de apatía, podemos descubrir los programas subyacentes preguntándonos a nosotros mismos qué estamos tratando de probar. ¿Estamos tratando de demostrar que la vida está podrida? ¿Que este es un mundo sin esperanza? ¿Que no fue culpa nuestra? ¿Que no puede encontrar el amor? ¿Que no se puede encontrar el amor? ¿Que la felicidad es imposible? ¿Qué estamos tratando de justificar? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por tener razón? Al reconocer y dejar de lado los sentimientos que surgen en respuesta a estas preguntas, las respuestas comienzan a aparecer. Bueno, he llegado a completar el capítulo 4 antes de que se apague el celular. Gracias por este comentario.